un sello de tu gloria. Por un minuto nada más. Domingo 19 de marzo, tercer domingo ya de este mes de marzo, cuarto domingo de Cuaresma. Hoy, hermanos, es un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, vamos avanzando en este tiempo cuaresmal. Este es ya el cuarto domingo y estamos a solamente un domingo más, que será el próximo, para luego estar dando inicio a lo que será la Semana Santa, ¿verdad? La Semana de la Pasión. Por eso, pues es un privilegio, como siempre, y es un gozo poder unirnos en la meditación, en el mensaje de la palabra del Señor. El Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y a nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se la puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: Él es el mismo. Otros decían: No es él, sino que se le parece. Pero él decía: Yo soy. Y le preguntaban: Entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió: El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿En dónde está él? Les contestó: No lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿Es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente, y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: Ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: Si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: Ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos se llenaron
lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos de dónde viene ni quién le ha hablado. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Y dijo: creo, Señor. Y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hemos leído, que es bastante largo, por cierto, lo encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, y donde se nos presenta uno de los milagros, o una de las señales, como le llama el Evangelio de Juan, a esas acciones, esos milagros que el Señor Jesús hizo. Ahora, es interesante cómo el Señor entonces va a sanar a este ciego. Pero veamos que dice la palabra que Jesús vio al ciego y fueron los discípulos quienes le preguntaron: maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Hermanos, esta pregunta era bastante común entre los judíos, pues ellos pensaban, o ellos tenían la concepción de que toda enfermedad o todo problema, fuera un problema físico, un problema de dolencia, de enfermedad, ellos siempre creían que se daba por un castigo de Dios. Consideraban que se daba por consecuencias del pecado. Ahora, es por esa razón que al Señor le hacen la pregunta: ¿quién pecó para que éste naciera ciego? Y ellos, cuando preguntaban, ellos se preguntaban: bueno, ¿pecaron los padres o pecó él? Y por el pecado es que él ha nacido ciego. Ahora, hermanos, pareciera como que esa pregunta solamente se formulaba allá en tiempos del Señor Jesús y en Israel. Pero si usted se da cuenta, aún hoy en día hay personas que siguen sosteniendo o pensando de esa misma manera. Hay personas que cuando ven a su prójimo que está pasando por un problema, ¿verdad? Tal vez una enfermedad, un accidente, una tragedia, etcétera, lo primero que la gente dice es: algo está pagando, por algo Dios lo tiene así. Oiga, pero son comentarios, hermanos, que no van en ningún momento enfocados a redimir, ni mucho menos a fortalecer a aquella persona enferma. Aquí ellos, los discípulos, están haciendo lo mismo y le están diciendo: ¿quién pecó? Pero notemos la respuesta del Señor cuando les dijo: ni él pecó, ni tampoco sus padres. O sea, está dejando claro
que la ceguera de aquel hombre no era consecuencia del pecado, sino que le dice, nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Hermanos, eso nos da un enfoque distinto a un problema, porque ¿cuántas veces nosotros hemos visto las dificultades, las enfermedades, los problemas como una trágica acción o una tragedia? Pero ¿cuántas veces logramos ver en ese problema la oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros? ¿En cuántas ocasiones hemos dicho, mire, gracias a Dios, porque a través de esta dificultad yo voy a ser diferente? ¿Cuántas veces nos cuesta a veces entender cómo el Señor comienza a tratar con las personas y se va a valer de enfermedades, de dolencias, de problemas, para que la persona vaya doblegándose, para que la persona vaya madurando y obviamente pueda darle siempre la gloria a Él? Ahora, Jesús le dijo, no, nadie pecó. Le dijo, Él nació así para que en Él se manifieste la obra de Dios. Hay momentos que el Señor nos lleva a estar en esa condición en que estaba este hombre ciego. ¿Y por qué lo hace? Para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Esto es importante, fíjese, porque el Señor quiere manifestar su gloria. Si el gran propósito del Señor es que su gloria verdaderamente esté en nosotros, eso es lo que el Señor busca. El problema es que muchas veces esa gloria no se manifiesta porque nosotros no damos espacio, porque nosotros no creemos, porque no entendemos lo que el Señor está obrando. Ahora, cuando es Dios entonces manifestando su gloria, ahí es donde nosotros logramos entender el propósito que Dios tenía. Dijo el Señor, este nació así para que se manifieste la gloria de Dios. Pero dicho esto, entonces, es interesante como dice la palabra que el Señor Jesús escupió en el suelo, hizo lodo con su saliva, se la puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé. Aquí vemos, hermanos, dos aspectos importantes. Primero, la voluntad del Señor actuando en aquel enfermo, ¿verdad? La acción del reino de Dios manifestándose en ese hombre. Pero también vemos la obediencia del ciego obrando a su favor. Y estos dos elementos, queridos hermanos, es importante que nosotros los tengamos siempre presentes. Claramente nosotros tenemos que buscar que se cumpla la voluntad del Señor en nuestras vidas. Pero para que esa voluntad se cumpla, debe de haber en nosotros obediencia. Debe de haber verdaderamente entrega a la obra de Dios. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si el ciego no va al estanque de Siloé a lavarse? No hubiese sido sanado. ¿Qué hubiese pasado si, aun cuando el Señor le untara la saliva, él no hubiera creído? Obviamente no hubiera recibido el milagro. Pero aquí es donde la obediencia es importantísima. Yo siempre he dicho, hermanos, el Señor anda buscando siervos obedientes. La obediencia es un dato hermoso para los hijos de Dios. Y estamos llamados nosotros a ser obedientes. Fue ahí entonces donde el hombre que antes había sido ciego comenzó
a ver y obviamente, como todo caso sucede, a ser objeto de discusión. Aquel pueblo se preguntaba si era el mismo que antes pedía limosna. Luego le preguntaban a él y él da su testimonio cuando dice: miren, yo soy el que me paraba aquí, yo soy el que pedía limosna, yo soy aquel mendigo. Pero el Señor llegó a mi vida, les dice él, pero vino Jesús, él me sanó. Hermano, ese testimonio es precioso, porque eso es lo que también nosotros podemos decir cuando declaramos, cuando alguien puede decir: mire, pero que este no es aquel pecador, y alguien puede decir: pues yo soy, pero ahora estoy aquí porque el Señor me ha rescatado, ahora estoy aquí porque el Señor ha hecho obra maravillosa en mí, ahora estoy aquí porque es el Señor el que con gran misericordia ha cuidado de mi vida. Eso fue el testimonio que dio este ciego, pero ese es el testimonio que estamos nosotros también invitados a dar. Bueno, ante ese testimonio no le creyeron. El Evangelio dice que mandaron a traer a los padres de este hombre. Le preguntan si en verdad había nacido ciego, porque dijeron: bueno, a lo mejor estaban mintiendo. Ellos dicen: es nuestro hijo, sabemos que nació ciego. ¿Cómo ahora ven? No lo sabemos, pregúntenselo que ya está grandecito. Pero vemos cómo para los fariseos era duro poder aceptar aquel milagro. Y la razón por la cual era duro era porque se había hecho en un día sábado. Hermanos, esto es grave, fíjese. Cuando la persona se vuelve tan religiosa que la religiosidad le quita o le pone vendas para que no pueda ver las maravillas que el Señor hace. Notemos cómo los fariseos ahora, en lugar de decir gracias a Dios que este joven o que este hombre era ciego, pero ahora él puede ver, gracias al Señor, en lugar de darle gloria a Dios, notemos cómo comienzan a criticar, comienzan a poner en duda o poner duda en el corazón de aquel hombre. Comienzan, hermanos, a encontrar otras causales y no a reconocer la gloria de Dios. Sin embargo, efectivamente, el hombre que antes era ciego ahora veía. Bueno, lo expulsan de la sinagoga, y cuando lo expulsan es ahí de entonces donde el Señor se le va a aparecer. Se identifica, ¿verdad? Se identifica como el Mesías, porque le dice: el que habla contigo es el Hijo del Hombre. El que habla contigo es en quien tú tienes que creer. Y es hermoso porque nos dice que aquel hombre postrándose lo adoró. Y vea qué interesante. Y se cumplió lo dicho por el Señor. Se cumplió cuando él había dicho que aquel ciego había nacido ciego para que en él se manifestaran las obras de Dios. O sea, ahora se está manifestando una gloria de Dios. Y por eso es que el Señor entonces está rápidamente cumpliendo lo que la palabra de Dios le dice. Ahora, hermanos, este texto, que es bastante largo, creo que nos deja varias enseñanzas. Número 1, el poder nosotros comprender que para el Señor todo es posible. Aquel hombre era ciego de nacimiento, pero para el poder de Jesucristo esa ceguera fue quitada y fueron abiertos los ojos para que pudiese él ver perfectamente. Número 2, aquel hombre comenzó a recibir persecución. Y es que Satanás siempre busca robarnos el milagro. Por eso cuando Dios bendiga tanto sus vidas, cuídese mucho,
Porque así como Dios está ungiendo y puede usarnos para su gloria, así también el enemigo nos va a perseguir para robarnos lo que Cristo nos ha dado. Y número 3, siempre se cumple la voluntad del Señor. Porque vea que el Señor dijo que había nacido así para que en aquel hombre se manifestaran las obras de Dios. Ahora entonces vemos cómo se está manifestando la gloria, porque aquel hombre ciego, al sentirse sano, ahora adora al Señor. Hermanos, que esto nos ayude a nosotros a poder ver en cualquier situación una oportunidad, pero por sobre todo que nos ayude a honrar y a glorificar a Dios por toda su misericordia. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo